que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar con esta escuela dominical de esta mañana. Y bueno, antes de iniciar vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a orar, los invito a orar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque nuevamente nos das la oportunidad de estar reunidos en este lugar, Señor, para honrarte, para alabarte, para aprender más de tu palabra, Señor. Señor, en este momento nos ponemos en tus manos para lo que vamos a hacer ahorita, Señor, la escuela dominical. Señor, te pedimos que sea palabra tuya, que no sea opinión de hombre, Padre, sino que seas tú el que nos hable en esta introducción de esta mañana, Señor. Señor, también ponemos en tus manos a aquellos hermanos que han de venir. Apresura sus pasos, Señor, para que ellos también puedan aprender juntamente con nosotros, Señor. A aquellos que no vayan a venir, Señor, bendíceles allá donde se encuentran. Y, Señor, también ponemos en tus manos el programa de esta mañana, el culto, Señor, que te agrades de todo lo que hagamos, ya que es para honrarte y alabarte, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, la semana pasada fue la última, fue la semana 6, estuvimos viendo acerca de lo que fue la disciplina, ¿no? Una marca sana dentro de las iglesias. Hemos estado viendo durante esta serie de estudios varias marcas de las iglesias que son realmente iglesias sanas y que como creyentes cada uno de nosotros debemos de estar atentos a ver si en la iglesia a la cual participamos o nos congregamos realmente es una iglesia sana, ¿no? Que está dando una enseñanza sana, que está enseñando cosas que son de acuerdo a la Biblia. Y bueno, vamos a empezar una serie de estudios esta semana, la siguiente marca sana, que es creciendo juntos. Y bueno, este es el discipulado en la iglesia. Y bueno, como siempre, antes de iniciar con cada semana o las semanas que trae el estudio, pues vamos a dar ahí una pequeña introducción, más o menos de lo que vamos a estar viendo en estas semanas y más o menos a qué va a apuntar esta marca sana dentro de la iglesia. Entonces, esa es el título, Creciendo Juntos, el discipulado en la iglesia. Bueno, a lo mejor esta semana no vamos a ver citas, como siempre a veces se incluyen dentro de la introducción o a veces no. Entonces vamos ahí a ver, a desarrollar lo que viene siendo el tema de esta mañana. Dice, cuando Jesús llamó a Pedro y a Andrés a dejar su oficio de pescadores para seguirles, los llamó a una vida completamente nueva. Y cuando Jesús nos llama a cada uno de nosotros a ser sus discípulos, nos llama a una vida completamente nueva. Seguir a Jesús significa escuchar, observar y seguir sus pasos, y significa odiar lo que Jesús odia y amar lo que Jesús ama. Y también significa ayudar a otros a hacer lo mismo. Y después de su resurrección, Jesús ordenó a sus discípulos a ir y a ser discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús mandó. Y bueno, esta es una introducción, es algo interesante y es algo que es muy cierto, ¿no? Cuando Jesús hizo el llamado a cada uno de sus discípulos, los llamó para algo completamente nuevo y diferente, ¿no? Y bueno, recordemos, de hecho, el nombre que se les dio, ¿no? Los 12 discípulos, ¿sí? Estaban siguiendo al maestro, ¿sí? Y es acerca de lo que vamos a ver en estos estudios esta semana. Como lo mencioné, Jesús hizo llamados para ciertas personas, para los 12. Recordemos que a Mateo, Mateo era un cobrador de impuestos y cuando Jesús lo llamó, él estaba en ese momento desempeñando su función, Mateo. Y en este caso, también Pedro, Andrés, Juan, los hijos del trueno, eran pescadores, ¿no? Ese era su oficio, era su trabajo. Y ahí si no me equivoco, en Marcos, cuando Jesús les llama, les dice, los voy a hacer pescadores de hombres, ¿sí? Entonces, es interesante ahí y algo muy cierto, que Jesús cuando nos llama a una vida completamente nueva y nos llama a seguir sus pasos, a actuar como Él actuaría, a obedecerle y también no quedarnos solamente estancados ahí, sino que nosotros también formemos a otras personas, ¿no? Otras personas aprendan de nosotros. Y el apóstol Pablo también nos lo decía, ¿sí? El apóstol Pablo también recalcaba esto, en algunas de sus cartas él decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿no? Pablo estaba siguiendo el ejemplo de Jesús, entonces Pablo también apelaba a esto. Pablo les decía, si yo imito a Jesús, también imítenme a mí, ¿sí? A agarrar buenos, también hay que estar atentos en esto, hay que buscar
buenos ejemplos, ¿sí? También esto es muy importante, hay que buscar imitar a aquellos que tengan un buen testimonio, un testimonio que pueda ser de ánimo para nosotros y bueno, que podamos aprender cosas buenas de él, ¿sí? Porque a veces cometemos el error de que pues podemos ver a un hermano que aparentemente es un hermano que es un buen discípulo, pero ya después nos damos cuenta que no era tan así como realmente es. Entonces debemos de tener cuidado en esto, ¿no? Nuestro ejemplo claro es Cristo, ¿sí? Él es nuestro ejemplo supremo, es al que debemos de aspirar, pero bueno, también aquí dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, hay hermanos que también podrían ser buen ejemplo para nosotros, podemos aprender cosas buenas de ellos también, ¿sí? Y bueno, también otro de los objetivos de esto, del discipulado, es que otras personas también aprendan de nosotros, ¿no? Entonces, vemos aquí la importancia del discipulado, ¿sí? Y bueno, cómo es una marca sana de la iglesia. Y bueno, recordemos que cuando Jesús ascendió ahí en Mateo, nos dice, ¿no? La gran comisión, hasta dice ahí en ese parrafito en Mateo 28, id y hacer discípulos por todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? La gran comisión, ¿sí? Entonces, Jesús, una vez que él cumplió su ministerio, que cumplió su misión, pasó la estafeta a los discípulos, les dijo, bueno, yo ya me voy, pero ahí está la gran comisión, que ustedes no solamente se queden ahí estancados, sino que esto se expanda, esto crezca, ¿no? Que hagan ustedes más discípulos. Entonces, bueno, esto es en sí algo así rápido en cuanto a la importancia del discipulado. Vamos a seguir viendo más cosas. Y bueno, dice la siguiente, y tal como veremos a través de este estudio, Dios pretende que la iglesia local sea el contexto principal para hacer discípulos. Dios estableció a la iglesia para afirmar discípulos, supervisar discípulos y levantar más discípulos. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros hacer más discípulos? A través de la iglesia. ¿Cómo vamos a poder ver a notar el crecimiento de los hermanos? A través de la iglesia. ¿Cómo los vamos a supervisar? A través de la iglesia. ¿Cómo vamos a levantar más? A través de la iglesia. ¿Y cómo se nos va a disciplinar cuando sea necesario? Pues a través de la iglesia, ¿sí? Entonces por eso Dios estableció la iglesia, o bueno, Dios quiere que la iglesia sea la encargada de hacer discípulos, de que ellos crezcan y bueno, que ellos también hagan más discípulos, ¿no? Que vayamos creciendo, ¿no? Que no nos quedamos como un grupito ahí pequeño o como un club social que nomás es ahí ellos, sus actividades, lo que ellos realizan, ¿no? Sino que nos vayamos expandiendo, ¿no? Que vayamos dando a conocer, bueno, lo que viene siendo el Evangelio. Dice todo esto es posible por lo que Jesús ya hizo por nosotros. Él recibió el castigo de nuestros pecados, nos reconcilió con Dios a través de nuestra unión con su muerte y resurrección. Tenemos una nueva vida, un nuevo ser. Antes éramos rebeldes, ahora estamos felizmente sujetos al Rey de Reyes y amamos hacer lo que Él nos ordena, ¿no? Textos clásicos, Juan 3:16 ahí nos muestra el amor de Dios para con nosotros y cómo Dios nos reconcilió. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay otros pasajes que nos dicen que a través de lo que Cristo hizo por nosotros es el único modo por el cual podemos ser reconciliados con Dios, con su sacrificio, con su muerte, con su resurrección. A través de este fue el puente, este fue el enlace para poder acercarnos a Dios, ¿sí? Recordemos que no por obras de justicia, no porque hagamos cosas buenas, no porque podamos portarnos bien, no podemos comprar esa reconciliación con Dios, no, nada, solamente es a través de Cristo, a través de lo que Él hizo. Y bueno, aquí nos dice, ¿no?, que antes éramos rebeldes. Recordemos que pues desde que cayó el hombre, que pecó Adán y Eva, por naturaleza, bueno, somos enemigos de Dios, ¿no? Pero una vez que venimos a los pies de Cristo,
que tenemos ese encuentro personal con Él, ¿qué pasa? Pasamos a ser de ser enemigos, pasamos a ser hijos. Y bueno, ¿esto qué fue? Gracias a lo que Cristo hizo. Y bueno, nos dice aquí que estamos felizmente sujetos al Rey de Reyes y amamos hacer lo que Él nos ordena, ¿no? Como hijos de Él, como sus siervos, bueno, estamos felices por querer cumplir su voluntad. Dice, este estudio, por tanto, se centra en el crecimiento en Cristo y en ayudar a otros a hacer lo mismo dentro de las iglesias locales, ¿sí? Esto es importante, esta es, por así decirlo, una vara en la cual podemos medir, vamos a poder saber si realmente tenemos una iglesia sana o si nos faltan cosas para poder mejorar dentro de las marcas. Ese es el objetivo de todas estas marcas sanas, poder comprender cada una de esas marcas y bueno, ver si nuestra iglesia realmente está cumpliendo con ellas o está fallando en algunas y qué vamos a hacer cada uno de nosotros para que nuestra iglesia pueda cubrir todas las marcas sanas de la iglesia, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que vamos a considerar en estos estudios? Primeramente, se va a considerar la necesidad del discipulado. Ese va a ser primeramente Dios, la próxima semana, el primer estudio. Vamos a dar una definición del discipulado, cuáles son las motivaciones del discipulado, qué es los medios del discipulado, el enemigo del discipulado y el objetivo del discipulado. Estos van a ser los temas que vamos a estar desarrollando dentro de esta semana del discipulado, creciendo juntos, ¿sí? Vamos a ver la necesidad, vamos a ver la definición, vamos a definir el discipulado, qué es lo que nos debe de motivar a discipular o cuáles son las motivaciones en general, qué medios podemos usar o qué medios son los que debemos de usar para discipular, cuál es el enemigo del discipulado y bueno, ¿a qué apunta el discipulado? ¿Cuál es el objetivo? De manera general ya lo estamos viendo, el objetivo del discipulado, bueno, es hacer más discípulos, ¿sí? Que somos discípulos, pero hacer más discípulos. Pero ahí en ese estudio, cuando veamos ya va a ser una manera un poco más profunda como lo hemos hecho en los distintos estudios, ¿no? Nos dice la siguiente, ¿estás luchando para crecer en Cristo y ayudar a otros a hacer lo mismo? Nuestra oración es que este estudio te ayude a hacerlo más y más fielmente. Este es el objetivo en general, ¿no? Que podamos crecer más y bueno, también ser más fieles, ¿no? A lo mejor muchos de nosotros tenemos esta lucha, ¿no? El estar luchando para crecer espiritualmente, ¿no? Y ahora con esta pandemia que nos ha atacado, pues es más difícil, ¿no? Porque pues no tenemos esa dirección o no nos hemos estado reuniendo más constantemente. Entonces, si estamos luchando, bueno, este es el objetivo de estos estudios, que nos ayude a hacerlo, pero hacerlo de una manera fiel. Y bueno, una marca importante de una iglesia sana y el discipulado y el crecimiento bíblico, ¿sí? Es lo que es una marca importante de una iglesia sana, ¿sí? Hemos estado mencionando todos los temas que hemos desarrollado, el discipulado, de evangelismo, de la teología, todo lo que hemos visto en estas semanas son marcas importantes de una iglesia sana y esta es la que vamos a estar estudiando, es la que nos corresponde estudiar en estas semanas, el discipulado y crecimientos, pero de una manera bíblica, ¿no? Como viene en las escrituras, como Dios quiere que cada uno de nosotros crezca. Una marca importante de una iglesia sana es una preocupación general por el crecimiento de la iglesia, según se describe el crecimiento en la Biblia. Esto significa miembros que crecen no solo en números, y esto es algo importante, ¿sí? Hay congregaciones, hay iglesias, tristemente hay hermanos que se preocupan más por crecimiento en números y descuida el crecimiento espiritual de las personas, ¿sí? Esto es algo que es muy importante, que debemos de crecer, pero conforme a la palabra de Dios, que sea un crecimiento bíblico, ¿no? Muchas de las veces, bueno, es preferible que sea una iglesia pequeña, pero que todos los miembros tengan una madurez espiritual grande, ¿no? Que sean maduros espiritualmente hablando, ¿no? Que crezcan de una forma como lo marca la Biblia.
Algunos hoy en día piensan que una persona puede ser un cristiano bebé durante toda una vida. El crecimiento es tratado como algo opcional o extra para discípulos con celo. Sin embargo, el crecimiento es una señal de vida. Si un árbol está vivo, crece. Si un animal está vivo, crece. Estar vivo significa crecer y crecer significa madurar y avanzar, por lo menos hasta que llegue la muerte. Y esto es algo muy cierto, ¿verdad? Una planta, recordemos, empieza a desarrollar, la empiezas a regar, la empiezas a tratar, ¿qué pasa? Empieza a crecer. Nosotros como seres humanos, bueno, nacemos como bebés, pero a través del tiempo, ¿qué pasa? Vamos creciendo, ¿sí? Y lo mismo es dentro del Evangelio, así que cada uno de nosotros vaya creciendo, vaya madurando, que no se quede como un bebé espiritualmente hablando, ¿no? Recordemos que una de las cosas con las que luchó Pablo era estas, ¿sí? Y Pablo pues trató con aquellos en sus cartas, les hablaba de que pues esto podía llevar a que la persona se dejara confundir por cualquier viento de doctrina, ¿no? Si no crecían, si no se alimentaban apropiadamente, esto es lo que va a pasar, ¿sí? Y hoy en la actualidad, si tú no te alimentas, si tú no te alimentas de la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Que te vas a quedar como un bebé espiritual, y cualquier cosa o te va a confundir o te va a alejar, ¿sí? Del pueblo de Dios. Entonces vemos aquí que el estar vivo significa crecer, pero también significa madurar y avanzar, ¿no? Ir caminando por lo menos hasta que Dios nos llame a su presencia, si no es que viene antes, o nos llame a su presencia a través de la muerte, ¿no? Entonces esto es importante. Y bueno, vemos aquí que no podemos quedarnos como cristianos bebés, ¿no? Toda la vida esto no debe de ser. O es una idea errónea que tenemos muchos o que tienen muchos cristianos, ¿no? Pablo esperaba que los corintios crecieran en su fe, segunda de Corintios ahí 10:15, y que los efesios crecieran en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Bueno, vamos a ver estos pasajes, vamos a leerlos. Yo aquí los traigo, ahí segunda de Corintios 10:15, y pueden buscarlos en sus Biblias también, para ir leyendo. Nos dice ahí en Corintios, segunda de Corintios 10:15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y bueno, recordando un poquito este pasaje, fue el que vimos, si no me equivoco, la semana pasada, donde Pablo les hablaba de la carta. Y bueno, que él en un principio él dudaba de enviarles esta carta porque él pensaba que a lo mejor los iba a ofender o los iba a desanimar más, pero que ya no se arrepentía porque los corintios respondieron como Dios esperaba que respondieran, ¿no? Que tomaran cartas en el asunto, que trataran con aquel que tenían que disciplinar. Y bueno, aquí Pablo les está diciendo esto, ¿no? Que ellos vayan creciendo, ¿no? Bueno, también hay otro pasaje, otra de las cartas ahí de Pablo, ahí en Efesios 4:15, aquí puedes verlo en tu pantalla, o tú que estás en tu casa, que vas a ver el estudio más adelante, bueno, ahí con tu Biblia en mano, Efesios 4:15, dice ahí, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ahí en Efesios 4:15. Entonces aquí nos habla de un crecimiento, Pablo exhortando a la iglesia de Éfeso a que crecieran y bueno, a que siguieran el ejemplo de ejemplos, como lo mencioné ahorita un poquito momentos atrás, el ejemplo de Cristo, ¿no? Y bueno, vayamos ahora ahí a Colosenses, capítulo 1, versículo 10, ¿no? Dice ahí, búsquenlo en sus Biblias, los que traen Biblia, y bueno, tú que estás en tu casa, ahí también, Colosenses 1:10, dice ahí, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿de qué nos está hablando? De un crecimiento, ¿no? Que es importante que los miembros de las iglesias vayamos creciendo, vayamos madurando. Y bueno, no solamente esto, ¿sí? Que maduremos, sino que también tengamos o hagamos discípulos, ¿no? Que
así como alguien nos discipuló, alguien nos enseñó, alguien nos guió, bueno, nosotros también podamos guiar, podamos discipular, podemos enseñar a otras personas, ¿no? Dice ahí también la siguiente, ahí en Tesalonicenses, en la segunda de Tesalonicenses 1, capítulo 1, versículo 3, dice ahí: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, porque vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Crecimiento, ¿no? Está hablando de que la iglesia en aquel tiempo de Tesalónica, bueno, estaba ahí creciendo, ¿no? En fe y, bueno, el amor de todos, ¿no? En fe y en amor. Entonces, bueno, son aquí el apóstol Pablo en aquel tiempo exhortaba a las iglesias a que crecieran, a que los miembros maduraran, y bueno, hoy para nosotros también es esta misma exhortación, ¿no? Que cada uno de nosotros vayamos creciendo, vayamos madurando. Dice también otro, ahí, primera de Pedro, capítulo 2:2, ahorita le vamos a dar lectura, pero ¿qué nos dice ahí? Bueno, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, es algo interesante, ¿no? Aquí Pedro exhortándonos a que busquemos esa leche no adulterada, ¿sí? Y esto es importante también para nosotros hoy en la actualidad, ¿no? Que para que podamos crecer, bueno, busquemos la palabra de Dios, pero, bueno, como lo mencioné, ¿no? Que sea de una manera sana, que la enseñanza sea bíblica, que lo que se nos está enseñando en nuestras congregaciones realmente va acorde a la fuente de autoridad que es la Biblia, ¿no? Que es la fuente de autoridad, ahí es donde nosotros nos basamos y es la que, bueno, nos marca nuestras enseñanzas, ¿no? Entonces, ese es el pasaje ahí, 1 Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, bueno, este es un pasaje ahí interesante y nos recuerda que para poder crecer, pero aquí no nos menciona para una salvación, bueno, de muerte a vida, sino una salvación para poder tomar decisiones sabias, para no caer tan fácilmente en las garras del enemigo, ¿no? Si no nos alimentamos espiritualmente, si no deseamos esa leche no adulterada, vamos a ser presas fáciles de Satanás. ¿Por qué? Porque no tenemos defensa, ¿no? Vamos a caer fácilmente en los engaños de nuestro enemigo. Entonces, por eso aquí nos dice el apóstol, para que crezcan y puedan defenderse, no puedan tomar una decisión sabia, puedan plantar cara al enemigo. Recordemos que Pedro durante su tiempo con el Señor, bueno, fue inmaduro, por eso él nos escribía esto, ¿no? Pedro pues sufrió, Pedro aún estando con el maestro de maestros, bueno, cayó también. Entonces, por eso Pedro, a través de todas esas experiencias que tuvo andando con el Señor, él por eso también exhortaba a los oyentes de aquel tiempo y también nos exhorta a nosotros hoy en la actualidad, ¿no? Dice aquí: es tentador para los pastores y aún para algunos miembros reducir sus iglesias a estadísticas manejables de asistencia, bautismos, ofrendas y membresía. Esta clase de crecimiento, bueno, es tangible, sin embargo, dichas estadísticas están muy lejos del verdadero crecimiento descrito por los autores del Nuevo Testamento y el deseado por Dios, ¿sí? Es lo que tristemente, como lo mencioné hace unos momentos, a veces dentro de las iglesias, incluso los mismos pastores o los líderes de las iglesias o miembros de las iglesias piensan que una iglesia es grande por la cantidad de miembros que tiene, por los que asisten, por cuántos se han bautizado en el periodo de tiempo, por lo que entra de ofrendas y de diezmos, o por aquellos que están como membresía, ¿sí? O que son miembros de la iglesia. Bueno, todas estas son estadísticas tangibles, pero se están olvidando de lo más importante, que es el crecimiento espiritual de los miembros. Si los pasajes que leímos nos damos cuenta que era a lo que Pablo tiraba, que era a lo que Pablo aspiraba, que los miembros que tenían, bueno, que fueran miembros que fueran creciendo en fe y en amor, ¿no? Que fueran madurando, ¿sí?
Entonces, ese debe de ser la forma en que deberíamos de medir el crecimiento de nuestra iglesia. ¿Qué tanto hemos madurado? ¿Cuántos hermanos realmente son maduros? ¿A cuántos les falta por madurar? ¿Cuántos van en camino? Bueno, de esta forma podemos darnos una idea de si realmente estamos creciendo o estamos haciendo discípulos o no. Dice ahí la siguiente, crecimiento en santidad. Bueno, ¿y cómo sabemos que los creyentes están creciendo en gracia? Bueno, al final no lo sabemos por el hecho de que están emocionados, porque usan mucho lenguaje religioso o tienen un mayor conocimiento de la Escritura, que expresan un mayor amor por la iglesia o reflejen confianza en su fe, tampoco son factores determinantes, ¿no? Es todo esto, lo que mencioné, tal vez a lo mejor no es un factor determinante para saber si la persona es madura o no, ¿sí? De hecho, hay hermanos, a lo mejor que saben la Biblia al derecho y al revés, a lo mejor hasta mejor que un líder, ¿no? La conocen al derecho y al revés, a lo mejor tienen un gran conocimiento en cuanto a pasajes, a lo mejor entienden las traducciones o las palabras originales, ya sea de griego o del hebreo o del arameo, a lo mejor tienen un mayor conocimiento de la Escritura, pero bueno, no sabemos si realmente la persona es una persona que es madura, ¿no? O sea, por eso aquí nos dice que estos no son unos factores determinantes para saber si esa persona es madura o no. Dice, ni siquiera podemos estar seguros de que los cristianos estén creciendo porque parezcan tener un celo externo por Dios. Todas estas pueden ser evidencias de un verdadero cristiano, de un verdadero crecimiento cristiano, pueden ser evidencias. No obstante, al mismo tiempo, una de las señales más importantes y más comúnmente ignoradas del crecimiento que debe ser observada es una santidad creciente arraigada en una autonegación cristiana, ¿sí? Es cuando muchas de las veces ignoramos esta, ¿no? O la santidad, ¿sí? A veces la hacemos de un lado, nos enfocamos más a las otras señales que mencionamos anteriormente. Y bueno, vamos a ver ahí estos pasajes que vienen aquí, Santiago, capítulo 2 del 20 al 24 y Segunda de Pedro, capítulo 1, de los versículos del 5 al 11. Bueno, ahí pueden buscarlos en sus Biblias, los que traen. Y bueno, tú que estás en tu casa, puedes ahí buscar en tu Biblia estos pasajes. Les vamos a dar lectura ahí para que me sigas con tu vista. Santiago capítulo 2, del 20 al 24. Y dice ahí la palabra de Dios, dice: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces aquí nos recuerda esto, ahí la de Santiago, recordemos ahí que esta carta nos habla acerca de las obras, de la fe, cuál de las dos es más importante, pero recordemos que lo más importante es la fe y las obras son un complemento de nuestra fe, ¿sí? Van ligadas, van juntas. Entonces un verdadero cristiano va a dar una evidencia si realmente también está haciendo obras, ¿no? Si realmente está obedeciendo lo que nos dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces recordemos que ahí tanto la fe como pues las obras son una evidencia de nuestra fe. Entonces también ahí nos dice ahí el siguiente pasaje, segunda de Pedro, de ahí del 5 al 11. Y bueno, lo que nos recuerda ahí Pedro, dice ahí: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad efecto fraternal y al efecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego,
habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces también aquí Pedro ahí nos menciona algunas cosas, pero bueno, todas estas cosas sumadas o juntas nos llevan a formar lo que es la santidad, ¿no? Él dice aquí que estas cosas o la santidad no nos dejará de estar ocioso ni sin fruto. Entonces, bueno, nos damos cuenta aquí que una de las maneras en que podemos saber si la persona realmente es una persona que ha madurado, que ha crecido en el Evangelio, que ha madurado espiritualmente hablando, bueno, es a través de esto, ¿no? Cómo vive, cómo actúa diariamente, cómo se comporta dentro de la iglesia, pero también cómo se porta fuera de la iglesia, cuáles son las actitudes de la persona dentro y fuera de la iglesia, ¿no? Entonces ahí podemos darnos cuenta, en este caso, si esta persona realmente ha madurado o no ha madurado. La iglesia debería caracterizarse por un interés vital en este tipo de piedad creciente en las vidas de sus miembros. Entonces, es importante que la iglesia se preocupe por cada uno de los miembros, por cada uno de los que estamos aquí, que la membresía tenga ese interés de que cada uno de los que están presentes dentro de la iglesia vayan creciendo, vayan madurando. Descuidar la santidad, al igual que descuidar la disciplina de la iglesia, trae como resultado discípulos de difícil crecimiento. En las iglesias donde el comportamiento pecaminoso es ignorado, los discípulos se confunden y no tienen claro el tipo de vida que honra a Cristo. Es como un jardín donde las malas hierbas nunca son arrancadas o las cosas buenas nunca son plantadas. Entonces, aquí nos dice algo que es importante, ¿no? Que si descuidamos por un lado lo que es la disciplina, la marca que vimos anteriormente, o si descuidamos lo que es la santidad de la iglesia, bueno, todas las personas o todos aquellos miembros de la iglesia van a crecer de una manera difícil, ¿no? O vamos a batallar en crecer, o incluso a lo mejor vamos a crecer con ciertas ideas o con ciertos conceptos erróneos, ¿no? No vamos a tener un claro conocimiento de lo que Dios quiere de nosotros, y a lo mejor esto nos va a llevar a vivir una vida hasta cierto punto libertina, ¿no? O bueno, que en la iglesia se descuide esto, ¿no? Que los creyentes de la misma no confundan o que no crezcan como llevan las vidas que honran a Cristo, ¿no? Lo que el crecimiento hace y lo que no es. Bueno, la iglesia tiene la obligación de ser el medio de Dios para el crecimiento en gracia de las personas. Las influencias maduras que buscan la santidad en una comunidad comprometida de creyentes pueden ser herramientas en las manos de Dios para el crecimiento de su pueblo. Conforme el pueblo de Dios es edificado y crece unido en santidad y en amor, este debería mejorar su habilidad de administrar la disciplina y motivar el discipulado. Cuando observas de cerca la vida de una iglesia, el crecimiento de sus miembros puede verse de diferentes maneras. Y bueno, como estamos viendo a través de la iglesia o cuál es el resultado del crecer, ¿no? Del que la persona madure o que cada uno de las personas sea madura dentro de la iglesia, bueno, ¿cómo nos vamos a poder dar cuenta de que realmente las personas están creciendo como nos marca la palabra de Dios? Bueno, vamos a ver ahí unas señales rápidas. Más personas son llamadas a las misiones. Si un ejemplo es que alguna persona, tal vez algún creyente dentro de la misma iglesia diga: disfruté compartir el evangelio con mis vecinos de Sudamérica, me pregunto si Dios me estará llamando a las misiones, ¿no? Entonces ahí podemos darnos cuenta que es una señal de que la iglesia está creciendo, que hay madurez, y bueno, esta es una de las señales que vamos a podernos dar cuenta si realmente la iglesia está creciendo de una manera sana, ¿no? Otra de las cosas, otra de las señales, tal vez estos no son
fundamentos precisos, pero son algunos que nos pueden dar unas pautas en las cuales podemos ver si la iglesia realmente está creciendo, ¿no? Los miembros de más edad tienen un sentido de responsabilidad renovado para la evangelización y el discipulado de miembros más jóvenes. Por ejemplo, un ejemplo, bueno, que nos pone aquí: ¿por qué no vienes a cenar? ¿Cuál es el objetivo de esa invitación? Bueno, orientar, ¿no?, al creyente nuevo, que el hermano maduro ahí oriente al nuevo, no solamente es el objetivo de sí convivir un poco, pero también llevarlo a un aprendizaje, ¿no?, que aprenda algo de la palabra de Dios. Otra de las cosas, ahí una señal que pudiera ser, es: los miembros más jóvenes asisten a los funerales de los miembros más viejos por amor. Dice: cuando era un hombre soltero en mis veintitantos, fue muy bueno estar con el Señor y la señora tal, ¿no? Este es un ejemplo de un joven, pues, tal vez que asistió a algún funeral de una de estas dos personas, y bueno, nos damos cuenta que él ahí aprendió de ese matrimonio, ¿no? Hubo un crecimiento para esa persona. Estos son algunos ejemplos, como lo mencioné. Otra de las cosas: aumenta la oración en la iglesia, y hay más oraciones centradas en la evangelización y en las oportunidades de ministerio. Este es el ejemplo: estoy comenzando un estudio bíblico evangelístico en el trabajo y estoy un poco nervioso. ¿Podría la iglesia orar para qué? Bueno, ¿para qué? Para que este estudio pueda alcanzar compañeros de trabajo, ¿no? Esa sería la forma en que la iglesia podría apoyar a esta persona, y es una señal de que la iglesia va por buen camino, que los miembros de la iglesia van madurando. Otra de las cosas: más miembros comparten el evangelio con gente de fuera. Los miembros dependen menos de los programas de la iglesia y hay más actividades de ministerio espontáneas que surgen de los miembros. Sí, por ejemplo, aquí este ejemplo dice allí: pastor, ¿qué pensaría si Sally y yo organizáramos una merienda de Navidad para las mujeres de la iglesia como una oportunidad evangelística? Bueno, es un evento que ahí no se está involucrando el pastor, pero bueno, están otros miembros queriendo organizarla con un objetivo evangelístico. Es una señal que podemos ver de crecimiento, ¿no?, de madurez de los hermanos. Dice la siguiente, dice: se hacen reuniones informales entre los miembros de la iglesia, caracterizadas por conversaciones espirituales, incluyendo una aparente voluntad para confesar pecados mientras se apunta a la cruz. Dice ahí un ejemplo de alguno de los miembros: dice: hermano, verdaderamente yo estoy luchando con... Bueno, ahí podemos poner cualquier pecado, ¿no? Pero bueno, ahí se está informando con los hermanos, ¿no? Una muestra de madurez. Como lo mencioné, estas no son... son puntos claves de madurez, pero son pautas, son ideas que nos pueden ayudar a darnos cuenta si realmente la iglesia está madurando o está creciendo, si los miembros, si cada uno de los miembros de la misma están madurando, pero madurando de la forma en que Dios quiere, ¿no? Recordemos esto, porque como lo mencioné, a veces maduramos, pero maduramos torcidamente, ¿no? Agarramos otros conceptos o agarramos otras ideas que no van con la palabra de Dios. Nos dice la siguiente, dice: se dan más ofrendas de un modo sacrificado. Dice: cariño, ¿cómo podríamos sacar $50 de nuestro presupuesto mensual para poder apoyar a... Bueno, este es otro ejemplo, es otra pauta. Y otra de las cosas también que es importante o que podemos ver es que hay más fruto del Espíritu, ¿no? Entonces, todas estas son pautas, son señales que nos podemos dar cuenta si realmente la iglesia está creciendo o está madurando, ¿no? Los hermanos, en este caso los hermanos están creciendo o madurando conforme a la palabra de Dios. Dice otra: hay miembros que sacrifican sus carreras con el fin de servir a la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, pone este ejemplo, dice ahí: ¿escuchaste que Chris rechazó un ascenso 3 veces para poder seguir siendo un anciano? Un ejemplo de una persona que tal vez rechazó un ascenso, tal vez una entrada económica más fuerte, pero él prefirió 3 veces rechazarlo para poder seguir sirviendo en su iglesia, ¿no? Otra de las cosas o otra pauta que podemos ver si realmente la iglesia está madurando es: los maridos guían a sus mujeres de forma sacrificada. Dice ahí, bueno, el ejemplo: cariño, ¿qué cosas puedo hacer para que te sientas más amada y comprendida? Este es un ejemplo en cuanto a creyentes
a un creyente maduro que, bueno, está tratando a su mujer de una forma sacrificada. Dice la siguiente: las esposas se someten a sus maridos. Cariño, ¿qué puedo hacer para facilitarte la vida? Bueno, es otro ejemplo. Los padres disciplinan a sus hijos en la fe. Dice, esta noche oraremos por los siervos cristianos en el país. Bueno, una familia ahí, junta en oración. ¿Existe una voluntad corporativa para disciplinar el pecado público? No, arrepentido. No, lo que estuvimos viendo en estudios anteriores acerca de la disciplina de la iglesia, a veces no queremos ejercer porque estimamos al hermano o porque es una persona que es influyente dentro de la iglesia, pero bueno, tenemos que cooperar. Si esa persona cometió un pecado escandaloso o un pecado que daña a la iglesia, todos debemos estar de acuerdo y todos debemos de tratar con él, ¿no? Aunque, como lo mencionábamos, esto se nos haga difícil. ¿Existe amor corporativo para un pecador no arrepentido que se muestre en un interés por él o ella antes de aplicarse la disciplina? Por favor, si recibes este mensaje, me encantaría saber de ti, ¿no? Ahí, bueno, no dándole, bueno, lo que veíamos, ¿no? De que hasta cierto punto hay que darle la espalda al hermano que cayó en pecado, pero no olvidarnos completamente de él. Lo mencionaba. Si tu intención es exhortarlo, es hacer que se arrepienta, bueno, puedes tratar con él a través de mensajes con textos de la Biblia, pero, bueno, manteniendo tu distancia, ¿no? Sabiendo que esa persona, bueno, comete un pecado y que está bajo una disciplina dentro de la iglesia, entonces también esto es importante que lo marquemos. Bueno, estos son solo algunos ejemplos de la clase de crecimiento por el que los cristianos deberíamos orar y trabajar. Ahora, ¿crecen las iglesias sanas en tamaño? Frecuentemente sí, porque presentan un testimonio atractivo del evangelio. Entonces, si es cierto, si la iglesia, si los miembros maduran, posiblemente, bueno, Dios va a bendecir esta iglesia y posiblemente sí haya un crecimiento también en número, ¿no? Porque va a atraer a más gentes, van a ver el estilo de vida de la iglesia, se van a querer acercar, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo, bueno, aunque aún todavía no se fundaba la iglesia, aunque ya se había fundado, estaba empezando ahí en Hechos, donde nos dice que tenía todas las cosas en común y que cada día se añadían a la iglesia los que habían ser salvos, ¿no? ¿Y por qué se añadían? Porque miraban a los miembros cómo tenían las cosas en común. Entonces, la iglesia fue creciendo por esto, por el testimonio de las personas, tanto en el hecho de que testificaban, predicaban, anunciaban las buenas nuevas, pero también veían el comportamiento de ellos. Entonces, si la iglesia es madura, si la iglesia crece, pues va a atraer a las personas, ¿sí? Entonces, también ahí, como lo menciona aquí, con frecuencia sí puede crecer. Puede haber iglesias que son maduras con pocos miembros. Bueno, esa es la voluntad de Dios, ¿no? Dios lo dispone así. Entonces, pero sí hay iglesias que son muy maduras, que los miembros son maduros, pero que no crece en cantidad, ¿no? A lo mejor va creciendo en calidad, los poquitos miembros que tiene son miembros muy maduros, pero bueno, tristemente en cantidad, pues no ha crecido, ¿no? Y esto es, bueno, solamente Dios es el que sabe el por qué. Dice, pero no deberíamos asumir que deba ser así, o sea, porque creces espiritualmente va a crecer en cantidad. A veces Dios tiene otros propósitos, como llamar a su pueblo a la paciencia. Nuestro enfoque debe permanecer en la fidelidad y en el crecimiento espiritual verdadero. Ese debe ser nuestro enfoque, ¿no? En que los poquitos miembros o muchos miembros que estén dentro de la iglesia crezcan de una manera espiritual, pero que sea un crecimiento, como dice aquí, verdadero, ¿no? Que sea en las escrituras, que sea basado a como Dios quiere que crezcamos. Dice, ¿y cuál es la causa de dicho crecimiento? Bueno, la predicación bíblica es positiva, que fue una de las marcas que vimos, la teología bíblica sana, lo que Dios nos dice en su palabra, pero solamente en su palabra, el estar centrados en el evangelio y un entendimiento bíblico de la conversión, la evangelización, la membresía, la disciplina y el liderazgo. Todo esto nos va a llevar a poder crecer, ¿no? A través de una predicación bíblica expositiva, bueno, aquí es la que nos indica, pero que sea una predicación bíblica sobre todo, que
de donde venga la predicación sea basada en las Escrituras. Bueno, lo que vimos acerca de la teología, que sea una teología sana, y bueno, el que estemos centrados, bueno, todo esto es lo que hemos estado viendo a través de los estudios anteriores, ¿no? Las marcas sanas de la iglesia, y a través de todo esto, pues vamos a poder ir creciendo. Dice, pero si las iglesias son lugares donde solo se enseñan los pensamientos del pastor, donde Dios es más cuestionado que adorado, donde el evangelio es diluido y la evangelización pervertida, donde la membresía de la iglesia no tiene sentido y donde se permite el crecimiento de un culto mundano a la personalidad del pastor, entonces difícilmente podemos esperar encontrar una comunidad que sea cohesiva o edificante. Entonces ahí debemos de tener cuidado con esto, con estas cosas que tenemos aquí, ya que pueden dañar el crecimiento de la membresía, ¿no? Y el testimonio de la iglesia. Y bueno, ¿qué es lo que nos dice después? Dicha iglesia no glorificará a Dios. Dice la siguiente, Dios glorificada en el crecimiento. Cuando encontramos una iglesia compuesta por miembros que crecen a la imagen de Cristo, ¿quién se lleva la gloria? Es Dios. ¿Por qué? Porque como dijo Pablo, pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahí eso lo podemos ver ahí en Primera de Corintios. Recordemos que ahí en Corinto había división, había ciertos grupos, había división y bueno, había creyentes que decían, no, pues que yo soy de Pablo, no, pues que yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, no, pues yo soy de Jesús. Y bueno, aquí Pablo les dice, les recuerda que el crecimiento, el que lo da es Dios. Y bueno, esta es la continuación de esto. Ahí, acompáñenme con sus Biblias, ahí 1 Corintios 3, en la parte B, del versículo 6 y el versículo 7, recordándonos de esto. Ahí tú que estás en tu casa también, ahí ten tu Biblia a la mano, este pasaje nos dice ahí, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces aquí nos damos cuenta que cuando maduramos, cuando crecemos como Dios quiere, quien es glorificado es Dios, ¿no? No la persona que te discipuló, no la persona que te enseñó, sino es Dios el que es glorificado por tu crecimiento. Porque has madurado, has ido creciendo como Dios quiere que cada uno de nosotros crezca. Dice ahí, busca en tus Biblias, ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 19, te voy a dar lectura también, dice allí, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Sí? Recordemos que todos formamos parte de este cuerpo, de ese cuerpo que es la iglesia. Bueno, la cabeza es Cristo, todos nosotros, todas las iglesias formamos parte del cuerpo y bueno, dentro de la iglesia local también somos parte del cuerpo y bueno, debemos de crecer. Dios quiere que cada uno de los miembros crezca, pero de acuerdo al crecimiento que Él nos da, ¿no? Entonces, bueno, estos son los dos pasajes. Dice la siguiente, igualmente Pedro concluye su segunda carta a un grupo de cristianos. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Ahí en 2 de Pedro 3:18 pueden buscarlo, tú también que estás en tu casa. Esto es lo que nos dice, ¿no? Ahí Pedro, despidiéndose de unos creyentes a los que les escribió esta carta, les exhorta, ¿no? Les termina con esta como despedida, ¿no? Esta postdata dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y bueno, les recalca, ¿no? Les dice, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces, ¿quién es glorificado cuando nosotros crecemos? Es Dios, ¿sí? Dice, podríamos pensar que nuestro crecimiento nos traerá gloria a nosotros mismos, pero Pedro sabía que no era así. Y ahí busca en tu Biblia, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. ¿Sí? Y tú que estás en tu casa también, búscalo por favor. Nos dice ahí la palabra de Dios, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
glorifiquen a Dios en el día de visitación. ¿Sí? Entonces, a través de esto, a través de nuestra madurez, de nuestro comportamiento, bueno, Dios va a ser glorificado, ¿no? A través de lo que hagamos, de la conducta que mostremos, a los de afuera, ellos se van a dar cuenta, ellos también van a decir si realmente somos verdaderos discípulos del Señor o, bueno, le estamos fallando como discípulos. Dice la siguiente, Pedro obviamente recordaba las palabras de Jesús, sí, ahí en Mateo 5:16, búscalo en tu Biblia, yo le voy a dar lectura también, dice aquí, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y bueno, nos dice aquí entre paréntesis, y os alaben a vosotros, no, esta es una reflexión del autor que nos dice, y os alaben a vosotros, no dice así, dice glorifiquen a vuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Es Dios, ¿no? Entonces, aquí Pedro recordó estas palabras de parte del Señor. Pedro recordó lo que el Señor le enseñó durante su tiempo de ministerio y bueno, él lo puso en práctica recordándole a los demás miembros de las iglesias. Dice, trabajar para promover el discipulado y el crecimiento de cristianos es otra marca de una iglesia sana. Entonces esto es lo que vamos a estar viendo estas semanas, primeramente Dios. Y bueno, como lo mencioné, esta es ya para terminar en este día. Esta fue una pequeña introducción acerca de lo que vamos a estar viendo durante estas semanas, acerca del creciendo juntos, el discipulado en la iglesia. Y bueno, primeramente Dios, la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a entrar a la primera semana y vamos a ver lo que es la necesidad del discipulado. Y bueno, ahí en tu casa, ahí en el transcurso de esta semana, ir leyendo, ir estudiando el libro de Filipenses, capítulo 3, para leer de los versículos del 12 al 21. Ahí vamos a tener como cada estudio las respuestas para nuestras preguntas de reflexión que tenemos ahí en nuestro estudio. Entonces, este va a ser el estudio, primeramente Dios, como lo mencioné, de la próxima semana. Sin nada más que agregar, que el Señor les bendiga y nos vemos primeramente Dios el próximo domingo.